Bueno, tenemos entonces hoy clase de hilos, ¿sí? Y ver microkernel, que es un tema medio... Microkernel no, arquitectura de kernel, que es un tema medio colgado y yo lo explico al lado de la clase de hilos. Haciendo un raconto de los temas que vimos hasta ahora, habíamos visto que los sistemas operativos eran desde hace un tiempo multiprogramados, ¿no? Donde esto significaba tener muchos programas activos en memoria, muchos procesos, que estaban no necesariamente usando los mismos recursos al mismo tiempo, pero alternándose, ¿no? Mientras uno usaba un recurso, el otro usaba otro, si los dos querían usar el mismo recurso, por ahí alguno tenía que esperar. Pero de esa manera se lograba sacar el máximo provecho posible del sistema, que es que usar todos los recursos, ¿no? Más provechoso que un sistema monoprogramado, ¿no? Donde yo tenía un proceso que iniciaba y hasta que no terminaba, no podía iniciar el siguiente. Entonces ahí aparece el concepto de proceso, que lo explicamos. Y después hablamos de planificación, scheduling, la clase pasada, cuando hablamos de cómo orquestar la competencia de los múltiples procesos por las pocas CPUs, una o muchas, pero pocas, que hay en una computadora, ¿no? Algoritmos de planificación, estrategias, ¿no? Largo plazo, mediano plazo, corto plazo, métricas y criterios para poder evaluar estos algoritmos. Entonces ahí vimos qué responsabilidades toma el sistema operativo para poder, en un sistema que es multiprogramado, resolver un cuello de botella particular, que es el principal uso, el principal recurso que se usa es la CPU, y por lo tanto, está bien, los procesos van a estar alternándose entre distintos recursos, pero todos van a estar un gran porcentaje del tiempo queriendo ir a la CPU, y la CPU, bueno, es un recurso finito como el resto. Entonces ahí había que ponerle un foco especial. Entonces por eso en la clase pasada vimos planificación, donde los sistemas operativos tienen distintas estrategias para poder definir cómo sacar el mayor provecho posible a la CPU, cómo hacer una distribución del tiempo de la CPU que sea equitativo, que sea justo, ¿sí? que persiga algún criterio, considerando que obviamente si uno tiene 2000 procesos ejecutando una computadora y 4 CPUs, bueno, no vamos a poder ejecutar más que 4 procesos al mismo tiempo, entonces el tiempo de esa CPU va a estar repartido entre los 2000, donde todos van a usar un cachito cada uno, y bueno, idealmente va a ser lo más equitativo posible, o lo más justo posible, o lo más eficiente posible, o respetando las prioridades que correspondan. Entonces, en ese camino, retomamos este concepto de la multiprogramación y volvemos a esta idea de que queremos seguir sacándole más provecho a un sistema, y así como exprimíamos cada centavo en Los Simpsons, acá poder decir, bueno, ¿cómo podemos tener multiprogramación? Que ya sabemos que nos permitía sacar un mejor provecho del sistema porque yo tenía muchos procesos y no usaban todos los mismos recursos al mismo tiempo. Pero ¿cómo puedo hacer eso todavía un poco más eficiente? Entonces acá es cuando aparecen los hilos, ¿sí? Como una manera de tener esa multiprogramación, pero más eficiente para ciertos tipos de problemas. Entonces, antes de dar la teoría de hilos, yo lo que hago es contar acá con un ejemplo medio anticuado, pero relevante en algún punto. Un ejemplo práctico donde el uso de procesos tiene cierto overhead, cierta recarga, que si miramos en detalle podríamos como optimizar, ¿no? Y de ahí vamos a llegar un poco a cómo los hilos pueden permitir una solución todavía más eficiente, ¿no? Entonces, ejemplo, desarrollo de un FTP server, ¿sí? No sé si todos saben lo que es un FTP server. FTP significa File Transfer Protocol, y es un protocolo del año del pedo mal, o sea, años 80, 90, de los primeros que se armaron, probablemente anterior a HTTP.
para transferir archivos, ¿sí? Un protocolo de mensajes donde tenías operaciones como dame un archivo, quiero escribir un archivo, decime qué archivos hay en este directorio, ¿no? Se definieron todos esos mensajes para poder operar en un sistema distribuido, donde había una computadora que es un cliente y otra computadora que es un servidor, ¿no? Entonces, ambos, cliente y servidor, respetan este protocolo de mensajes preestablecido. Y entonces el servidor, cuando inicia, puede recibir comunicaciones de clientes que bajo este protocolo preestablecido, bueno, le puede servir archivos, puede recibir archivos nuevos, etcétera, ¿no? Al final del día no es muy distinto de HTTP, solo que tiene otro nombre, otros mensajes, algunos agregados más, pero medio la misma esencia. Entonces, en este protocolo, en este sistema, nosotros nos plantamos en este contexto. Queremos desarrollar un FTP server, o sea, el servidor, ¿sí? Que va a albergar archivos y va a servirlos y va a recibir archivos nuevos, ¿no? No nos importa el protocolo per se, cualquier mensaje hay que mandar para recibir un archivo, pero sí nos importa la responsabilidad que va a tener este FTP server, ¿sí? A ver si yo avanzo, esto se ve, a ver. Siguiente. Ahí va, sí, ¿no? Bien. Entonces, acá está un poco la intro que yo hacía, ¿no? El FTP es un server que se respeta el protocolo FTP, File Transfer Protocol, y ofrece esto, ¿no? Operación remota sobre archivos, ¿sí? Crear, eliminar, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo de un lado el FTP Server, ¿sí? Esta máquina que corre este software que nosotros vamos a querer programar, y la gracia es que yo tengo uno o más clientes que ejecutan comandos contra este servidor, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que fuera Linux, ¿no? Que creo que probablemente sean esos los comandos, pero no importa. Un cliente se conecta por sockets, como los mismos sockets que ustedes van a manejar en el trabajo práctico, y le dice, che, quiero listar los archivos. Entonces el servidor le responde y le dice, bueno, los archivos que hay en este directorio son a txt, b.txt, salas, ¿no? Después puede aparecer otro cliente que se conecta y le dice, me gustaría obtener el contenido del archivo a.txt. Entonces el servidor le responde y le dice, ok, este es el contenido del archivo a.txt, ¿no? Y un poco la responsabilidad que tenemos que empezar a ver acá es que tenemos un servidor que pretende, o al menos debería, atender muchos clientes al mismo tiempo, ¿no? O al menos en el mismo intervalo de tiempo, ¿no? Mientras yo estoy devolviéndole al cliente 1 el listado de archivos que hay en un directorio, estoy recibiendo también el comando de un cliente 2 que está conectado y le quiero devolver el contenido, ¿no? Y acá también quiero poder servir a los múltiples clientes de manera concurrente y no tener que atenderlos de manera en serie, ¿no? Para poder hacer un buen aprovechamiento de los recursos, ¿no? Entonces, para agregar un poco el contexto, esto lo encuentran en las notas de este mismo slide, tenemos entonces, ¿el requisito cuál es? Tengo que poder soportar en mi servidor que múltiples clientes estén conectados al mismo tiempo, mandándome cada uno comandos que pueden ser distintos. Quiero poder guardar ciertas estadísticas de las operaciones que yo voy realizando dentro de mi servidor para que después puedan ser consultadas. Por ejemplo, cantidad de bytes transferidos desde que se inició el servidor, ¿no? Bytes que transferí para un lado, para el otro, ¿no? Tengo también, supongamos, un archivo de configuración, ¿no? Como le puede pasar a cualquier aplicación con, no sé, cosas a configurar. El puerto donde está escuchando el FTP server, no sé, cuál es la ruta en el file system local donde están los archivos que tiene que servir, etcétera. Un montón de cosas que podría haber en ese archivo de configuración, ¿está? Hasta acá estamos bien. Estoy armando un poco el contexto, ¿no? Pero todo tranqui si no me preguntan, ¿sí? No estoy viendo los mensajes, perdón, porque como estoy solo ahora no, y estoy proyectando, así que si alguien habla, mejor. Y si no, Sí, todo bien, Julio. vale, gracias, gracias. La verdad que necesitaría otro monitor, pero no tengo. Bueno, seguimos entonces. Bueno, acá hay un tercer ejemplo, ¿no? Un tercer cliente que
hace un put, que sería como quiero guardar un archivo. Entonces el cliente después le manda el contenido del archivo, ¿no? Bueno, bien. ¿Cómo programaríamos este FTP server de la manera más burda, cruda posible? Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿no? ¿Qué opinan? Tengo acá mi proceso servidor FTP que está corriendo dentro de la computadora y ese es mi programa, ¿sí? While true, recibo un request, una solicitud de un comando, ¿no? De alguna manera, que vino a través de una conexión por sockets. Y dependiendo del comando que me mandaron, llamo una función que hace lo que haya que hacer, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Fácil, difícil? Digo, puede ser una primera implementación, ¿no? Si analizamos cómo sería un posible escenario con esta implementación, ¿qué problema tendríamos? Llega el primer cliente, ¿sí? Que me dice, bueno, quiero poder leer este archivo, ¿no? Entonces, ¿el proceso qué hace? Bueno, de acuerdo a mi while, vos me mandaste el comando get, entonces voy a llamar a la función sendContent que te manda el contenido. Perfecto. Y el cliente empieza a recibir el contenido del archivo. Ahora, en el código, como lo acabamos de ver, que era este que está acá, ¿qué pasa cuando venga un segundo cliente y le quiera mandar otro comando? No voy a poder procesarlo en ese mismo momento, ¿no? ¿Por qué? Porque en mi while yo estoy ejecutando la función sendContent, que está enviando el contenido, ¿no? Entonces, claramente, ese segundo cliente se va a querer conectar y se va a quedar esperando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Una primera implementación que puede funcionar, pero que no respeta un poco la idea de poder atender a los clientes de manera concurrente y por ahí puede funcionar más lento de lo que podría funcionar, ¿no? Porque por ahí mientras yo estoy enviándole un contenido a un cliente, puedo estar recibiendo contenido de otro cliente o procesando un comando usando la CPU para ejecutar un comando de un cliente mientras estoy usando un dispositivo de entrada-salida para enviarle bytes a otro cliente. O sea, no necesariamente mi servidor FTP va a estar usando siempre los mismos recursos, ¿no? Tal vez si ese servidor atendiera rapidísimo a los clientes, en serie, pero muy, muy rápido, no habría problema. Pero es medio difícil, ¿no? Porque si el cliente me pide un archivo grande o quiere guardar un archivo grande, va a tardar un rato en recibirse esa información, ¿no? Y por otro lado, ¿por qué, por ejemplo, el cliente 2, si yo estoy enviándole el contenido al cliente 1, que es un archivo muy grande, entonces están enviando los bytes de a poco, fíjense lo que hace el cliente 2. Su operación es completamente distinta. El cliente 2 no me va a mandar ningún byte particular, ni yo le tengo que mandar nada. Simplemente me dice, che, borra este archivo, ¿no? Es una operación que se ejecuta exclusivamente adentro del servidor, ¿no? ¿Por qué el cliente 2 tiene que esperar una operación que es tan cortita a que el cliente 1 termine de hacer la suya, ¿no? Entonces ahí tenemos que buscar una manera de, o por lo menos es posible buscar una manera de hacerlo más rápido, no necesariamente tiene que ser siempre así, ¿no? Pero vamos a ir por ese camino por ahora para buscar performance. ¿Estamos hasta acá el planteo? ¿Sí? ¿Y se entiende por qué con este código atendemos sí o sí de a uno a la vez? ¿Estamos bien ahí? Sí, sí. Sí, sí. Va, Se entiende, sí. gracias. Bueno, entonces, segunda forma de resolver este mismo problema. Vamos a tener muchos clientes concurrentemente. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a aplicar lo que vimos hasta ahora. Sabemos que los sistemas son multiprogramados y sabemos que un proceso, o sea que yo puedo tener muchos procesos ejecutando. Y que tal vez puedo dividir la responsabilidad de mi servidor en múltiples procesos, ¿o no? Mientras un proceso hace una cosa, otro proceso hace otra. Sabemos que un proceso puede crear a otro proceso a través de una llamada al sistema. Entonces yo podría tener una especie de proceso servidor principal que cree procesos hijos, ¿no? Y de esa manera le dejo de alguna manera la alternancia al sistema operativo de acuerdo a los recursos que yo esté usando, y yo empiezo a hacer un poquito más multitasking, entre comillas, ¿no?
Entonces ahí defino mi primer proceso, ¿sí? Tengo un proceso FTP coordinador, ¿no? Que tiene un código como el que vemos ahí, ¿sí? Ahora ya no hago toda la lógica, sino que ese proceso simplemente acepta a los clientes, acepta esas conexiones, pero cuando recibe el comando, en vez de ejecutar el comando, lo que hace es crear un proceso nuevo. Llamo a una función que crea un proceso nuevo, cuyo único objetivo es ejecutar ese comando que me acaba de mandar el cliente. Entonces se me conecta un cliente, me manda el comando, y yo creo un proceso hijo, en este caso handler 1, que tiene otro código, ¿no? ¿Cuál es el código del handler 1? Recibir un comando y procesarlo. Recibir un comando y procesarlo. ¿Eh? Entonces, ese proceso coordinador que recibió la conexión del cliente creó a un proceso hijo y le dice al cliente, ahora vos tenés que hablar con este otro proceso. ¿Sí? Esto es operatoria básica y que después para esta les puede servir para el TP, ¿no? Y le manda de alguna manera toda la información necesaria para que el cliente 1 pueda hablar con este proceso handler 1, digo. No, no es la misma conexión, tal vez tengan que establecer una nueva, ¿no? Entonces el cliente, me quedó muy mal acá, hay un efecto que me quedó mal, pero ahí va. Entonces el cliente 1 se conecta con el proceso handler 1 y empiezan a hablar, ¿no? Che, me gustaría recibir este archivo, entonces el proceso handler 1 se lo devuelve y así están operando, ¿se ve? ¿Qué me permite esto, esta locura? Que ahora cuando venga un segundo cliente, ¿sí? Perdón, acá no me está funcionando. Ah, sí, ahí funciona. Sí. Cuando venga un cliente 2, el cliente 2 se va a conectar al proceso coordinador, el que está escuchando conexiones, con la misma lógica. Y el proceso coordinador, ¿qué va a hacer? Lanza otro proceso, ¿sí? Un handler 2. ¿Eh? Y ese handler 2 tiene el mismo código que el handler 1. ¿Sí? Pero son dos procesos distintos. ¿Está bien? Con el mismo código. Acá se ve un poco esta diferencia entre proceso y programa, ¿no? ¿Cuál es el programa a que se corresponde? El programa se podría llamarse Client Handler. Pero tengo dos procesos ejecutando el mismo programa. ¿Sí? El proceso Client Handler 1 y el proceso Client Handler 2. ¿Está bien? No necesariamente van a seguir el mismo flujo y el mismo camino y van a comportarse exactamente igual, porque va a depender de qué comandos mande cada uno, pero las instrucciones son las mismas. ¿Sí? Entonces el coordinador le dice, ok, te acepto la conexión, habla con el proceso 2 y entonces el cliente 2 habla con el proceso handler 2. ¿Sí? ¿Se ve hasta ahí? Y de esa manera, ¿qué logramos? Los dos clientes están operando. ¿Sí? No tuvo el cliente 2 que esperar a que el cliente 1 finalice la operación. ¿Sí? Y cada operación requiere recursos distintos del servidor. Uno está usando la CPU, tal vez el disco local, el caso del delete, ¿no? Y el handler 1 está usando más el dispositivo de entrada-salida de la placa de red, ¿no? Para enviar el contenido del archivo a.txt. ¿Bien? ¿Hasta acá me siguen con esta segunda solución posible? Esto no significa que la primera sea pésima, ¿sí? En algunos casos la primera es una solución buena, casos más específicos que después podemos hablar. Pero ahora vamos a considerar que dentro de que la primera solución se nos queda un poco corta, entonces estamos buscando algo para maximizar un poco la multiprogramación, ¿no? Pero en algunos casos sigue siendo válido la primera también. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Ahí en Profe, el... una consulta. Decime, sí. ¿La solución 1 sería un monoproceso? ¿Se le dice así? Correcto, o sea, mi servidor FTP, mi programa servidor de FTP, estaría implementado como un monoproceso, un único proceso, sí. Ok, gracias. Eh, y ahora esta segunda solución es multiproceso en el sentido de que tu programa es uno solo, pero cuando arranca el coordinador, para poder hacer su operación, crea más procesos. ¿Sí? Y no solo eso, sino que, acá no sé si no lo veo en el gráfico, pero cuando el cliente 2, por ejemplo, termina de operar y decide desconectarse,
el proceso Client Handler 2 no tiene ningún propósito para seguir existiendo. Entonces, ese proceso que va a hacer, finalizar. ¿Sí? Y está bueno porque vamos delegando responsabilidades, ¿no? Es una estrategia de diseño, ¿no? Así como en objetos, está bueno crear objetos con responsabilidades específicas, ¿no? Y después colaboran entre sí. Acá es lo mismo con los procesos, ¿no? Es una buena estrategia de diseño y eso estaría bueno que ustedes lo lleven adelante en el trabajo práctico. Separo las responsabilidades, ¿no? Ok, este proceso hace esta tarea, este proceso hace esta otra tarea, ¿no? Así que es una estrategia de diseño que está buena. Claramente acá logramos una potencial mejora en la performance, ¿sí? Con respecto al primer caso. Pero hay algunos aspectos que todavía se pueden mejorar, ¿sí? Y acá es donde vamos a empezar a hablar de hilos. Entonces vamos a la tercera solución. Primero algunos análisis sobre esto. ¿Qué ventajas teníamos acá en la solución 2 por sobre la solución 1? Por un lado, nuestro diseño era mejor, porque modularizamos más, ¿no? Teníamos a un proceso que tiene una responsabilidad chiquita, que es la de coordinar y lanzar nuevos procesos, aceptar conexiones y lanzar nuevos procesos. Y otro tipo de proceso que era el que operaba la comunicación con un solo cliente. Sí. Para jugar el celo, mi mamá estoy segura que me dijo. Bueno, está bien. Pero espero no necesitar mucho esto. Toma. Bien, ya eliminamos la distracción. No educan a sus hijos con celular. Bueno, puede ser malo. Bien. Entonces, ya teníamos una ventaja, ¿no? Una mayor modularización, el diseño es más lindo, es más fácil de entender, ¿no? Y es más multiprocesamiento friendly, ¿no? ¿Qué significa esto? Si yo tengo 2 CPUs o 3 CPUs, puedo tener a los 3 procesos ejecutando al mismo tiempo, ¿no? En esta solución. Pero acá, en la anterior, si yo tengo 3 CPUs, no puedo estar atendiendo a 3 clientes al mismo tiempo, implementando la lógica de los 3 en el servidor al mismo tiempo. ¿Está claro eso? Porque el proceso es uno solo. ¿Sí? Así que empezamos a tener unas cuantas ventajas que nos hacen felices. Sin embargo, acá tenemos algunas observaciones que no llegan a entrar, parece no llegan a entrar bien en el, ¿no? Vamos a achicar un poquitito esto acá. Para que se vea mejor. Tuki, tuki. Tuki. Ahí va. 27. Y como tenemos problemas mentales, la de arriba tiene que quedar igual. Bien, seguimos. Entonces, ¿qué observaciones podemos analizar acá? Si se acuerdan, nosotros teníamos un requisito que era, me gustaría poder guardar ciertas estadísticas sobre los bytes transferidos, archivos transferidos, etc. ¿Qué problema tengo acá? En esta solución, ¿quién es el primero que tiene la estadística sobre los bytes transferidos de un archivo? Los procesos handlers, ¿no? Porque son los que realmente transfirieron el archivo que les pidieron. Ahora, el proceso handler, cuando la conexión termina y el cliente termina de operar, desaparece. Entonces, ¿dónde dejo la estadística? ¿Sí? Si la quiero tener por lo menos en memoria, ¿no? Entonces, el proceso handler, ¿qué tendría que hacer? Comunicarse con el proceso de arriba, con el coordinador, ¿sí? Y mandarle de alguna manera la información de, che, acá tenés la estadística de este nuevo archivo que transferí para que la acumules en algún lugar, ¿no? ¿Podría funcionar? Sí, podría funcionar, pero habría que tener cierta comunicación ahí, ¿no? Y si se acuerdan, y acá conectamos con la clase de procesos, los procesos son entidades completamente independientes, en el sentido de que la vida de un proceso no está atada a la vida de su proceso padre ni de su proceso hijo, no está explícitamente atada. Y, segunda cosa muy importante, no comparten recursos por defecto. O sea, un proceso hijo no comparte los recursos del proceso padre, ¿sí? Eso es muy importante para tenerlo anotado en algún lugar.
son independientes, tienen su propia memoria, tienen su propio código, tienen sus propias variables, tiene todo separado, ¿sí? Por lo tanto, si un proceso hijo quiere comunicarse con el proceso padre, como no comparten nada, la única manera de lograrlo es solicitarle al sistema operativo que estableciera algún canal de comunicación, ¿sí? Sockets, buffers de memoria compartida, colas de mensajes, semáforos. Son todos mecanismos que el sistema operativo provee para poder comunicar procesos, ¿sí? Como los provee el sistema operativo, hay que hacer syscalls para poder realizarlos, ¿no? Funcionan bárbaro. Lo que hay que tener en cuenta acá es que realizar una syscall para poder hablar con un proceso, entonces va a implicar cierto overhead que sabemos que está involucrado, ¿no? ¿Se acuerdan? El cambio de modo usuario, modo kernel, ese cambio de contexto donde el proceso tiene que dejar de ejecutar y entra el sistema operativo, ¿sí? Entonces tenemos ahí un pequeño costo asociado, ¿sí? Ahí dice envío de stats a través de IPC, ¿sí? Esto fue lo que acabo de decir. IPC significa, no es el índice de precio al consumidor, sino Interprocess Communication, ¿sí? La sigla que se le da típicamente para el conjunto de mecanismos que puede haber en un sistema operativo para comunicar procesos. Entonces, esos mecanismos son los que dije recién. Sockets, pipes, semáforos, señales, memoria compartida. La memoria compartida es un mecanismo, ¿sí? Eso significa que los procesos, distintos procesos, por más que sean hermanos, padre, hijo, tío, no comparten memoria. Para poder compartir memoria, tienen que gestionarlo a través del sistema operativo, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos un overhead asociado. Funciona igual, no es que no, y funciona muy bien. Segunda cuestión, el archivo que está abierto. Si dijimos que había un archivo de configuración, lo que termina pasando es que si yo tengo múltiples procesos y todos tienen que poder leer ese archivo porque tienen que conocer esa configuración para poder operar, los tres tienen que tener abierto el mismo archivo, ¿sí? Y eso va a generar ciertas estructuras extras administrativas, en realidad una por cada apertura, ¿no? La del proceso handler 1, el handler 2 y el administrador también. Cuando por ahí todos lo que querían era leer la misma configuración, ¿no? No había mucho más para hacer, ¿no? La creación de procesos, como implica la creación de una serie de estructuras, va a tener un overhead asociado, obviamente. Nosotros ya vimos en la clase antepasada todos los elementos de la imagen del proceso, los repasamos rápidamente, ¿no? Código, datos, heap, stack y el PCB, ¿sí? Con todos los atributos que hay dentro del PCB. ¿Bien? Cada vez que creamos un proceso, el sistema operativo tiene que reservar memoria para cada uno de esos 4 elementos, crear el PCB, inicializarlo con las estructuras necesarias. Entonces son un montón de valores que hay que inicializar, que hay que copiar, que hay que preparar, ¿sí? Y otra observación que podemos hacer es el tema de la reutilización del código. Si miramos acá, el proceso handler 1 y el 2 tienen el mismo código, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar acá en la memoria? ¿Tengo 2 veces el mismo código cargado a la memoria RAM si ambos están ejecutando el mismo programa? Bueno, eso depende, ¿sí? Si yo no hago nada especial y simplemente tengo un programa, un compilado, un ejecutable que se llama handler, y lo que está haciendo el proceso coordinador es instanciar un proceso de ese handler y después instanciar otro, y todo el código del handler está dentro de ese binario, y no hay ninguna biblioteca, ninguna library asociada, lo que va a pasar es que ese código se va a cargar tantas veces a memoria como proceso handler yo tenga, ¿sí? El mismo código, donde ahí claramente nos damos cuenta de que no estamos haciendo un buen aprovechamiento de la memoria RAM, ¿sí? Porque si el código es algo estático que no cambia, ¿no sería mejor tal vez cargar ese conjunto de instrucciones una sola vez en memoria RAM, en vez de tantas veces, ¿sí? Y que de alguna manera todos puedan ejecutar ese mismo código, ¿no? En principio no lo tendríamos, a menos que gestionáramos
nuestro programa estuviera compuesto por libraries, que a veces eso se hace, pero requeriría una complejidad un poquito mayor, no imposible, pero una complejidad un poquito mayor, porque yo tendría que construir mi programa de manera partida, con código, con libraries, y no solo eso, sino que esas libraries tendrían que estar instaladas en el sistema operativo. Y bueno, requiere un uso un poquito más avanzado, digamos, pero de vuelta no imposible. Ustedes en el trabajo práctico, no sé si en este les va a tocar hacer alguna library, pero en otros trabajos prácticos a veces tocaba hacer esto. Ustedes me dirán, porque yo la verdad que no leí el enunciado de trabajo práctico. Pero bueno, generar una library no es otra cosa que tener un programa con funciones y en C, digamos, y si estamos en C, ¿no? Compilarlo. Y compilarlo, mandar algunos parámetros particulares para indicar que eso tiene que ser una library y no es un archivo ejecutable per se. Y ya está. Y se genera de alguna manera ese binario que es una biblioteca. Y después los programas la pueden usar, digamos. Entonces, bueno, tenemos todos estos detalles que hay que empezar a tener en cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede esto optimizar para que sea un poquito más eficiente, un poco más rápido? Que tal vez use menos recursos, que tal vez sea más simple a la hora de diseñar y de programar, ¿no? Acá viene un poco el slide que decía un poco de esto, ¿no? Exprimiendo cada centavo, ¿no? Bueno, el camino, entonces, una alternativa posible que estamos viendo hoy es a través del uso de entidades llamadas hilos, ¿sí? Entonces, antes de dar la definición de un hilo, vamos a llegar de manera conjunta a cómo podríamos refactorizar esto, ¿no? ¿Qué es lo que teníamos en común en la solución del sistema con múltiples procesos? Teníamos un código que era compartido, ¿no? O sea, sabíamos que acá yo podía tener muchos procesos, por ejemplo, los handlers con el mismo código. Sabíamos que muchos procesos, todos esos procesos que pertenecían a un mismo, podemos definir una misma aplicación, nuestra aplicación FTP Server, tenían la necesidad de usar los mismos recursos. Por ejemplo, abrir el mismo archivo para poder leer configuración, ¿sí? Y sabíamos que tenían la necesidad de compartir información, por ejemplo, estadísticas, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos ahí resaltando? Que había cosas que quiero tener en común entre todos estos procesos. El código quiero que esté más o menos compartido. Quiero que ciertos recursos estén compartidos. Y si quiero compartir información, tal vez podría pensar en algún pedazo de la memoria o alguna variable que pueda ser compartida, ¿sí? Esas son las cosas que yo, en mi sistema multiproceso, en realidad quería tener compartido, ¿no? Entonces, un poco podemos ir encaminarnos a esa solución, ¿no? ¿Por qué no hacemos entonces un sistema o una arquitectura multiproceso, pero que comparta el mismo código y comparta los recursos y comparta la memoria, al menos alguna parte, ¿sí? Pero que siga siendo un sistema donde yo pueda tener muchos flujos de ejecución que de alguna manera estén ejecutando concurrentemente, tal vez en paralelo, ¿sí? Muchos flujos de ejecución, muchos hilos de ejecución, ¿sí? Porque yo no quiero perder esto que teníamos acá, ¿no? Esta idea de que mientras el coordinador hacía una cosa, el handler podía hacer otra, ¿no? Pero quiero tener recursos compartidos, quiero tener código compartido y tal vez evitar tener que hacer una lógica extra para generar una library, para no cargar dos veces el mismo código, evitar tener que hablar con el sistema operativo para poder compartir información entre dos procesos que son como amigos porque pertenecen a la misma aplicación, ¿no? Entonces, esa estrategia común es decir, bueno, estos procesos livianos que van a hacer cosas distintas, pero que van a compartir algunos recursos, los vamos a llamar hilos, ¿sí? En inglés, threads, ¿sí?
¿Cómo se expresa eso pensando en los elementos de la imagen del proceso que vimos hace 2 clases atrás? Bueno, el modelo que nosotros conocíamos hasta ahora, hasta antes de esta clase, que ahora lo podríamos renombrar como un modelo single-threaded, ¿sí? Es un modelo en el cual yo tenía un proceso, ¿sí? Y ahí tenía un poco las estructuras de adentro, ¿no? El process control block, el stack. Este gráfico me lo robé del Stalin. El Stalin se hace la distinción entre user stack y kernel stack, que nosotros no profundizamos mucho eso. No pasa nada, no tienen que darle mucha bola. El stack para nosotros. Y donde dice user space, user address space, en este gráfico lo que está representando de adentro es todo aquello que es susceptible de ser direccionado, alcanzado por una dirección para hacer algo. Entonces ahí tenemos el heap, los datos y el código, ¿sí? Todo eso es direccionado ya sea para leer, para escribir o en el caso del código para ejecutar, ¿sí? Así que es otra manera de representarlo, pero dentro de ese user address space imagínense que está eso. Este modelo es el que nosotros teníamos, ¿sí? El modelo single threaded. Un proceso hace una sola cosa a la vez, ¿no? Con esas estructuras. Si ahora queremos decir, bueno, nos pasamos a un modelo multithread, pero que comparta algunos recursos, entonces la propuesta es irnos a un camino como este, ¿sí? Donde el proceso sigue siendo esa entidad grande, ¿no? El cuadrado con el fondo gris que estamos viendo ahí, pero ahora empezamos a tener muchos hilos de ejecución, ¿sí? Y esos hilos de ejecución, cada uno puede tener un camino distinto en su ejecución, pero todos ellos, en este caso tenemos 3 hilos de ejecución, comparten los mismos recursos del proceso. ¿Y cuáles son esos recursos del proceso? En este caso están representados en el user address space, o sea, todo lo que hay ahí adentro, que sería lo que dijimos antes: código, datos estáticos, heap, y recursos abiertos, ¿sí? Apuntados por el process control block, como por ejemplo archivos abiertos, semáforos abiertos y otras cosas abiertas. ¿Está bien? Ahora, todo lo que está dentro de la línea punteada de cada hilo es lo que sería propio de cada hilo, que no se compartiría, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Cada hilo tendría su propio stack. Fíjense que antes el proceso tenía un único stack, el stack de lo que estaba haciendo. Pero ahora, si yo quiero tener muchos hilos de ejecución, necesito tener un stack por cada hilo. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Qué guardamos en el stack? ¿Se acuerdan? Llamados a funciones. Yo encadenaba los llamados a las funciones, la dirección de retorno, las variables locales de cada función. Si quiero tener muchos caminos de ejecución al mismo tiempo, tengo que poder soportar que el camino 1 esté llamando a la función 1, mientras que el camino 2 en el if haya ido por el else y entonces llama a la función 2 en vez de a la función 1. Por tanto, no puedo compartir un mismo stack. ¿Se entiende? Ahora, tanto la función 1 como la función 2 forman parte del espacio de direcciones, ¿sí? Cualquier hilo las puede llamar, ¿sí? Y naturalmente voy a necesitar poder tener cierta pequeña información administrativa de cada uno de estos hilos que yo voy a tener ejecutando. Por eso ahí ven una estructura llamada thread control block en cada hilo, donde voy a poner cierta información de identificación de cada hilo, yo qué sé, el thread ID, y algunas cositas más que voy a tener que poder registrar por cada hilo. Entonces, en este modelo, el modelo multithreaded, que es un modelo que está soportado por la mayoría de los sistemas operativos multipropósitos que conocemos, Linux, Windows, Mac, todos nacen ya con este modelo de multihilo. El proceso ya no es más una entidad que hace tareas, sino que es algo más amplio. Es una entidad que realiza tareas y aglomera recursos, ¿sí? Y la forma en la cual el proceso realiza tareas es a través de los hilos, ¿sí? Y los hilos pertenecen al proceso,
¿sí? Y usan los recursos del proceso. ¿Está bien? ¿Hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Bien, bien. El thread control block entonces serviría para vincular con cada stack la llamada que le damos. Sí, es una entidad, una especie de mini PCB, pero de cada hilo, que tiene información del hilo. O sea, tendrá una referencia al stack, pero también tendrá atributos. O sea, porque es una estructura administrativa, el identificador del hilo, No solo se... sí. Ok. Otro caso, por ejemplo, de información que vamos a tener en el TCB es, por ejemplo, el contexto de ejecución. No sé si se acuerdan en el slide de cuando vimos el PCB en la clase de procesos, había una subcategoría de atributos que era el contexto de ejecución, donde guardábamos una copia de los registros tal como estaban cuando el proceso había dejado de ejecutar. ¿Sí? Una copia de esos registros y de los flags se guardaban en el PCB. ¿Qué es lo que pasaría ahora en este modelo multihilo? Si yo quiero tener 3 hilos ejecutando, cada uno necesita tener su propio contexto, que no son iguales. Tal vez el hilo 1 dejó de ejecutar con cierto contexto, cuando estaba a punto de ejecutar tal instrucción, con los flags de tal manera, y el hilo 2 dejó de ejecutar con otro contexto. Entonces, para cada uno tengo que tener su propia copia de cómo estaba el contexto de ejecución cuando ese hilo dejó de ejecutar. Por eso es que esa información, ese contexto de ejecución que en el modelo original lo tenía acá adentro una única copia, ahora en el modelo multihilo, en cada thread control block necesito tener una copia propia del contexto de ejecución. ¿Sí? Ahora, ¿dónde guardo la información del usuario, por ejemplo, asociado al proceso? Eso sigue guardándose acá, adentro del Process Control Block, porque eso tiene que ver con los permisos del proceso como entidad. ¿Sí? ¿Dónde guardo las referencias a los recursos que tiene abierto ese proceso? Acá, en el Process Control Block. ¿Sí? Es como que hay una parte de los atributos que yo tenía acá, que en el modelo multihilo los tengo que sacar y los tengo que llevar adentro del TCB repetidos para cada hilo que yo tenga. ¿Sí? Entonces un proceso va a crear tantos hilos como desee dinámicamente. Puede tener 1, después 2, después 3, después 2 y así. ¿Está bien? Perdón, ¿hay copia de código también? No, porque el código está acá, una única vez, en el user address space. ¿Sí? El código se encuentra acá adentro, así que no lo tenés copiado local, lo tenés una sola vez para todo el proceso. Y los hilos pueden cada uno ejecutar el mismo código, pero cada uno puede estar ejecutando cosas distintas de ese mismo código. ¿Está bien? Profe, una consulta. Sí. Cada hilo no es considerado un proceso, ¿no? No, en este No, modelo. en este modelo no, es un hilo de ejecución, un flujo de ejecución dentro del proceso. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces, acá las definiciones de multithreading y lo que es un hilo, como para que tengan un poquitito más semántica la cuestión, ¿sí? Robada de algunos lugares, obviamente. La primera la robé del libro y la otra me la robé a mí mismo. Acá yo le intento dar en lo que es la definición del hilo una definición más o menos que pueda explicar lo que es, ¿no? Están elegidas con mucho cuidado las palabras, ¿sí? Fíjense que dice, es una unidad de trabajo que puede ser planificada en términos de planificación, de lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Por el sistema operativo o por una biblioteca. Ahora vamos a ver un poquito cada caso. Y esa unidad involucra un estado de ejecución, o sea, running, ready, bloqueado, ¿no? Un contexto de ejecución, lo que habíamos visto antes, el valor que tienen los registros
en un momento determinado que representan lo que está haciendo ese hilo en el procesador, y una pila propia, una pila para cada hilo, ¿sí? Entonces, en este esquema, las cosas, el flujo de tareas que se va llevando a cabo está representado a través de los hilos. Y cuando yo tengo un proceso inicialmente, el proceso se inicia con un primer hilo ya creado, porque el hilo es la manera de ejecutar algo acá. ¿Está bien? Y lo que puede hacer este hilo, en algunos sistemas conocido como el hilo principal, simplemente porque es el primero, es crear otros hilos que son hermanos y todos hijos del mismo proceso padre. Antes un proceso creaba el hijo, acá los hilos clonan hermanos. Bastante rara la cosa. Acá tenemos distintas estrategias para usar hilos. La primera era la que ya conocíamos, la estrategia monohilo, ¿sí? La que conocíamos cuando vos no tenés hilos en realidad. Entonces, un proceso tiene un único camino de ejecución, ¿no? Está siguiendo un único flujo, ¿no? Ejecuta una instrucción, después otra. Pero teniendo hilos, yo puedo empezar a pensar en este camino. Y en el esquema de un hilo por proceso, yo podía tener multiprogramación. ¿Cómo lo lograba? Creando múltiples procesos, cada uno con un hilo, ¿sí? Esto fue lo que hicimos en la solución 2 del FTP Server, ¿está bien? ¿Queda claro eso? Ahora, ¿qué pasó con el tema de los hilos? Si yo tengo hilos, yo puedo tener un único proceso y crear tantos hilos como flujos concurrentes de ejecución quiera tener, pero evitarme tener que duplicar la creación de ciertos recursos que en realidad son compartidos, ¿sí? Y una estrategia incluso todavía más avanzada, que por ahí en algunos casos no es necesario, sería algo así, ¿no? Tengo muchos procesos y muchos hilos por cada proceso. También se podría, ¿no? Entonces ahora vamos a ver ventajas y desventajas. Y antes de ir lo que les quiero decir es que cuando vayamos a la solución 3 del FTP Server, va a ser una solución que va a usar hilos, ¿sí? Y va a ser esta estrategia la que vamos a encarar, ¿sí? ¿Está bien? Esta que está acá. Y ver cómo esa nos da algunas ventajas con respecto a la solución 2, que cuál era, la que estaba acá abajo. ¿Está bien? Bien. Ventajas y desventajas de esto. Acá hay algunas, o las que yo creo por lo menos las principales, ¿sí? Operaciones administrativas son más rápidas, ¿no? Ahí están los ejemplos de las principales, ¿sí? Entender esto es entender un poquito la papa, ¿sí? De por qué puede tener sentido usar hilos, ¿sí? Yo trato de hacerlo lo más específico posible. Y es importante entender por qué, porque es lo que nosotros preguntamos, ¿no? Y cuando les pedimos que hagan algún análisis o respondan a alguna pregunta o resuelvan algún ejercicio, tiene que ver con esto, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Un hilo, ¿qué me da? ¿Qué me saca? ¿No? Entonces, la creación y destrucción de hilos es más rápida como operación administrativa. ¿Comparada con qué? Comparada con la creación de procesos, ¿no? Con esta estrategia que teníamos antes, ¿no? Si yo tenía que crear un nuevo proceso completo para resolver una problemática de mi misma aplicación, ¿no? Se supone que crear un hilo nuevo es más rápido. Ahora, ¿por qué? Acá no está la explicación, pero ¿por qué? Lo vemos acá, eso. Simplemente porque tengo menos estructuras para crear. Si yo tengo que crear un hilo cuarto acá al lado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Crear un thread control block que tiene algunos atributos poquitos y un stack. Nada más, ¿sí? No tengo que crear un espacio de direcciones con código, con heap, alocar recursos. Si yo estoy acá en este modelo y quiero crear un nuevo proceso, tengo que replicar el stack, el process control block, el código,
los datos, el heap. Así que ahí es un tema bien matemático y en muchos casos va a ser así. Si yo tengo que crear más estructuras, tengo que reservar más espacio en memoria, eso me requiere más overhead. ¿Está bien? ¿Se entiende? El thread switch, lo mismo, aunque hay una cuestión muy particular que es que si yo tengo un hilo que está ejecutando y entonces ese hilo deja de ejecutar y empieza a ejecutar otro hilo del mismo proceso, no es necesario que todo el contexto de ejecución tenga que ser cambiado. Si bien cada hilo va a ser algo distinto y el contexto que tiene que ver con lo que se está haciendo hay que cambiarlo, los espacios de direcciones y los punteros a los segmentos de direcciones no tienen que ser cambiados entre un hilo y otro. ¿Por qué? Porque entre este hilo y este hilo, ambos están pudiendo referenciar a las mismas instrucciones del mismo programa, a las mismas variables globales. ¿Está bien? Entonces, cierta información que se corresponde con el inicio y comienzo de los segmentos de datos, de código y del heap, no es necesario cambiarla cuando un hilo deja de ejecutar y empieza otro. Se mantiene donde estaba, en el procesador. ¿Está bien? Evitar tener que hacer ese cambio de información requiere un poquito más de velocidad o implica o nos genera un poquito más de performance a la hora de hacer switch entre hilos. ¿Sí? Y otra gran ventaja tiene que ver con la comunicación entre hilos. ¿Sí? ¿Por qué se supone que es más rápida? Porque el sistema operativo no tiene que intervenir, o prácticamente no tiene que intervenir cuando dos hilos del mismo proceso se tienen que comunicar. ¿Sí? Y el por qué está dicho ahí, ¿no? Dos hilos comparten memoria por defecto. Está pensada la estrategia para que así sea, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer un hilo para escribir en el espacio de datos donde están las variables globales? Nada, referenciarlo de la manera convencional. Referenciar la variable, escribir, lees y ya está. ¿Y qué tiene que hacer este otro hilo para escribir en esa misma variable? Referenciarla y escribirla. Ninguno de los hilos tiene que hacer una especie de llamada al sistema por ser un espacio compartido, porque ese espacio está compartido por defecto. ¿Está bien? Entonces, los procesos, los hilos del mismo proceso pueden tener una comunicación a través de un acceso a estructuras compartidas sin tener que tener ningún involucramiento del sistema operativo. Porque ese recurso ya está compartido. No hay que pedirle al sistema operativo que lo comparta. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Si no, me pueden preguntar. Bien. Acá están resumidas las que creo son las principales ventajas, en líneas generales, de usar hilos por sobre procesos. ¿Sí? Me falta una desventaja. La vamos a anotar por acá. Forma de pregunta. No me acuerdo si lo tengo más adelante o no. Ustedes lo tienen que averiguar, investigar, preguntarme, pero no ya mismo. De procesos. Bien. Entonces, ¿qué problemas trae o podría traer el tema de hilos, aparte de esa que escribí ahí? Bueno, esos recursos al estar compartidos, la memoria principalmente, pueden permitir que el uso concurrente o simultáneo de muchos hilos genere que esos recursos se corrompan de alguna manera, al usarlos, entre comillas, al mismo tiempo. Eso es lo que podría pasar. Entonces, están tan cerca y pueden usarlo de manera tan directa que en algunos casos podría haber problemas, ¿no? La clase que viene vamos a ver en detalle cómo es que puede pasar esto de que, por ejemplo, si dos hilos quieren escribir en la misma variable compartida, podría generarse algún problema.
¿sí? Lo vamos a ver la clase que viene. Pero por ahora nos vamos a quedar con la idea de que eso puede ocurrir y que entonces es una posible desventaja o por lo menos un problema a tener en cuenta, ¿sí? A la hora de usar hilos. Bien, entonces, espero que me hayan seguido con todo este camino. Volvemos ahora al ejemplo inicial y resolvemos el problema de este FTP server, pero usando hilos, ¿sí? Entonces ahora tengo un proceso FTP, ¿sí? Gigante, y adentro tiene un hilo, ¿sí? Un hilo de ejecución que es el hilo coordinador. Entonces cuando se conecta un cliente, se conecta a ese hilo, y este hilo coordinador crea, en vez de otro proceso, crea un hilo hermano que pertenece al mismo proceso FTP, ¿sí? Y que se va a encargar de manejar la comunicación con ese cliente. ¿Está bien? De la misma manera, cuando venga el cliente 2, la misma historia. Se conecta contra el hilo coordinador crea un hilo handler 2 y se produce ahí la comunicación entre el cliente 2 y el handler 2. ¿Está bien? ¿Hasta acá? ¿Estamos bien? Logramos hacer algo parecido a lo que habíamos hecho en la solución 2, pero ahora creamos hilos dentro de un mismo proceso, buscando tener aquellas ventajas que vimos que podíamos tener acá, ¿no? No cargo el código 2 veces, ¿sí? Comparto memoria automáticamente, ¿sí? La creación de... Puedo tener un diseño modular, pero no pagar un costo de mucho overhead al crear estas entidades, porque no son tan grandes como procesos nuevos, sino que son hilos. ¿Está bien? Y acá en el slide siguiente tenemos a los dos en el mismo estado, ¿no? Podemos estar, los dos clientes están operando. Y acá lo ponemos un poco más hacemos como un zoom en lo que está pasando en el proceso FTP y yo trato de representar un poquito cómo es que están compartiendo, ¿no? O sea, acá vemos que los tres hilos, con su TCB ahí adentro y su stack, están compartiendo ¿qué cosa? El código. El código está ahí al costado porque no está dentro de cada hilo, ¿está bien? El código pertenece al proceso, como los datos también pertenecen al proceso, ¿está bien? Entonces acá yo tengo una variable que tiene las estadísticas, ¿sí? Una variable global. ¿Eh? Acá tengo las funciones que pueden ser ejecutadas por los hilos. ¿Eh? Entonces de esa manera es que están compartiendo cada uno los mismos elementos. ¿Estamos hasta acá? Profe, una consulta. Sí. ¿Qué es el hilo coordinador? El que tiene su propio PCB y user address que vimos unas diapositivas más arriba. No. El PCB, en este contexto, pasa a ser una entidad que le corresponde al proceso. Cada hilo tiene su propio TCB, que es su estructura administrativa. El hilo coordinador podemos pensarlo como el primer hilo que se ejecutó en este proceso. Es el primero que hace algo. ¿Está bien? Pero es un hilo en términos de... Si yo lo miro a nivel de estructura, a nivel de sistema operativo, no es un hilo distinto a este, es igual. ¿Sí? No es especial. Solo que es el primero que se ejecutó. Podemos pensarlo de esa manera. ¿Sí? Acá podría yo dibujar un PCB acá al lado, que me faltó dibujar. ¿Sí? Pero afuera, el PCB pertenece al proceso, ¿está bien? Cada hilo tiene su TCB propio. Una cosa importante para decir es que en este esquema de hilos, los distintos hilos sí son dependientes en términos de su existencia del proceso al que pertenecen. ¿Qué significa esto? Si el proceso muere, porque yo decidí matar al proceso, todos los hilos automáticamente mueren. Acá sí sucede esto. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque matar al proceso es de alguna manera el equivalente a decir finaliza todo lo que le pertenezca al proceso. Y todos los hilos pertenecen al proceso. ¿Está bien? Entonces tienen que morir. Los hilos
necesitan al proceso para poder existir. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, un hilo puede empezar y finalizar, eso no pasa nada. ¿Sí? Pero los hilos necesitan al proceso. Distinto es, en este caso, ¿sí? Donde el proceso hijo no necesita a nivel sistema operativo al proceso padre, técnicamente. ¿Está bien? Acá es distinto, son entidades independientes. ¿Ok? Cada uno tiene su PCB acá. ¿Sí? Pero acá el PCB es uno solo. ¿Sí? Por lo tanto, si muere el proceso, mueren todos los hilos. ¿Está bien? Diferencia con respecto a cómo se comportan los procesos individualmente. ¿Ok? Bueno, ¿se entendió? No sé si puedo responder la duda, si no, preguntar de vuelta. Bueno. A ver cuánto nos queda. Vamos a hacer un poquito más y hacemos un corte. Pero sí, esta clase va a ser un poco más corta, aunque igual vamos a hacer un corte en el medio que me va a servir. Bien. Decimos que existen dos tipos de hilos, ¿no? Primero yo les di la definición, un poquito de cómo eran las estructuras, pero hay una clasificación que está buena conocer. KLTs y VLTs. ¿Sí? Dos formas de implementar hilos. Unos son hilos a nivel kernel, otros son hilos a nivel usuario. Los hilos a nivel usuario a veces se les llaman green threads o hilos verdes. No sé bien por qué, pero a veces se llaman de esa manera. Ah, mira, yo acá anoté un montón de cosas. Pero esto viene después. No está completo esto y yo estoy diciendo boludeces. Sí, está bien, está completo esto. Bien. Entonces, KLTs. ¿Cómo los definimos? Bueno, son hilos que son administrados por el kernel, o sea, por el sistema operativo. O sea, el sistema operativo brinda una implementación de hilos. ¿Sí? Todos los sistemas que conocemos lo tienen. O sea, Linux tiene hilos a nivel kernel, Windows también. ¿Y qué pasa con esto cuando tenemos un sistema que tiene hilos a nivel kernel? Bueno, lo que pasa es que la planificación que vimos en la clase pasada, la planificación de la CPU, la de corto plazo, deja de ser una planificación a nivel proceso como entidad que puede ejecutar, porque ya no es el proceso el que ejecuta, sino que el que ejecuta es el hilo que está dentro, ¿no? Y puede haber muchos hilos. Tal vez uno está ejecutando y tal vez otro está bloqueado, no sé. Entonces, el sistema operativo, su planificación de corto plazo, empieza a planificar hilos en lugar de procesos. Entonces, por ahí manda a ejecutar el hilo 1 del proceso A y después manda a ejecutar el hilo 2 del proceso B, ¿sí? Y así. ¿Qué ventajas tienen estos esquemas? Bueno, como los hilos son administrados y conocidos por el sistema operativo, el sistema operativo puede hacer con los hilos lo mismo que hacía con los procesos. Esto es, si yo tengo dos CPUs, un hilo de kernel puede estar ejecutando en una CPU y otro hilo de kernel puede estar ejecutando en otra CPU. ¿Sí? De distintos procesos, del mismo proceso, no importa. ¿Sí? Porque la entidad que yo estoy planificando como sistema operativo es el hilo. Y naturalmente, lo mismo que pasa con los procesos, si un hilo se bloquea, si un proceso tiene dos hilos y uno de ellos se bloquea porque está haciendo una entrada-salida, está esperando un evento, lo que sea, el resto de los hilos de ese mismo proceso
nada, si están listos para ejecutar, pueden ejecutar. ¿Sí? Se traslada de alguna manera en estas dos mecánicas lo que pasaba con los procesos hacia los hilos. ¿Sí? Por ahí esto en principio les parece una novedad. Ahora cuando veamos los ULTs, vamos a ver por qué no es tan obvio y cómo es distinto ahí. Y contras de esto, comparados con los ULTs, que vamos a ver más adelante, o en el slide que viene, es que tienen más overhead. Ahora vamos a ver por qué los ULTs tienen menos, digamos. Entonces, ULTs. En vez de ser administrados por el kernel, estos son administrados por una biblioteca, por una librería. ¿Y cuál es la gran consecuencia? Que esta administración transcurre en espacio de usuario. O sea, esta lógica de administración transcurre en modo usuario. Por lo tanto, el sistema operativo no tiene idea de la existencia de los hilos que sean ULTs. ¿Sí? No los conoce, no los administra. Esto es el gran impacto, la gran diferencia. Por lo tanto, si yo tengo un proceso que tiene hilos ULTs, el sistema operativo no los ve. Por lo tanto, a la hora de planificar, ¿qué es lo que va a hacer? Va a planificar la ejecución del proceso, que es lo que el sistema operativo está conociendo. Pero ese proceso adentro, con su biblioteca de hilos corriendo en modo usuario, va a tener su propia planificación interna, su propio algoritmo de planificación interno, para decidir quién de los hilos que le toca ejecutar, quién de los hilos que tiene ese proceso le tocaría ejecutar. ¿Me siguen? O sea, tenemos ahora una doble planificación cuando tenemos ULTs. Una doble planificación que está transcurriendo solapadamente. Bueno, pros y contras. La gran ventaja de los VTs es el tema del mínimo overhead. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como son administrados por una biblioteca, el sistema operativo no se tiene que involucrar para crear un hilo, para destruir un hilo, para hacer switch. Todo pasa en espacio de usuario. Y eso tiene la gran ventaja de que no hay que hacer cambio de modo, no hay que hacer cambio de contexto. ¿Sí? Eso se traduce directamente en una mayor performance. ¿Está bien? Y otras dos ventajas interesantes son que una biblioteca, como está programada por la persona que hizo la biblioteca, pero digo, esto se instala en el sistema operativo, la biblioteca puede decidir tener su propia planificación y tal vez llevarme una biblioteca con hilos que tiene una planificación round robin súper poderoso y no dependo de que el sistema operativo tenga la planificación, porque yo, como tengo que implementar la planificación en mi biblioteca, armo la que yo quiero. ¿Sí? Estando parados en KLTs, ¿cómo planifican los KLTs? Como decide el kernel. Si el kernel tiene el round robin, bueno, entonces los KLTs se ordenan por round robin. ¿Está bien? Y tercera ventaja, permiten, si se programan de manera adecuada, no siempre es el caso, tener una portabilidad de los programas. ¿Qué significa esto? Que un programa hecho con hilos de usuario que están programados de manera portable, si solo si están programados de esa manera, yo podría llevarme ese programa a otra plataforma, a otro sistema operativo, y correrlo igual, y no tener que cambiarlo. ¿Está? ¿Por qué no podría hacer esto acá? Y porque la función para crear un hilo de kernel en Linux no se llama igual que la función para crear un hilo de kernel en Windows, ¿no? Ya está, mi programa que usa hilos de kernel no es portable a otro sistema operativo, ¿está bien? Bien, y desventajas, comparado con los KLTs, son justamente las que acá eran ventajas. O sea, si un hilo realiza una operación bloqueante, ¿qué es lo que está pasando? El hilo está llamando al sistema operativo y el sistema operativo está decidiendo bloquear. Ahora, el sistema operativo no conoce a los hilos porque están habilitados por la biblioteca. Entonces, ¿qué es lo que bloquea el sistema operativo? El proceso completo. ¿Sí?
Entonces, un hilo de usuario realiza una operación bloqueante. Estoy hablando de la ventaja de el segundo ítem. Si un hilo hace una operación bloqueante, el sistema operativo termina bloqueando a todo el proceso. Y consecuentemente, todos los hilos quedan bloqueados y no pueden ejecutar. ¿Sí? Tal vez hay un hilo que estaba listo dentro de la planificación a nivel hilo. ¿Sí? Por otro lado, si yo tengo un proceso con 2 o 3 hilos de usuario y tengo 3 procesadores, ¿quién asigna a los procesadores como recurso de hardware? El sistema operativo. Entonces, el sistema operativo, ¿qué es lo que ve? Al proceso completo. Entonces, le dice al proceso completo, vos andás a ejecutar a la CPU 1. ¿Y entonces qué es lo que no puedo hacer? Hacer que los 3 hilos del mismo proceso ejecuten en distintos procesadores al mismo tiempo. ¿Está bien? A lo que acá yo podía hacer. ¿Bien? Bueno, mucha información. ¿Preguntas hasta acá? Solo escucho a mi máquina prenderse Eh, fuego. ¿Se Sí, puede tener en un mismo proceso un ULT y después un KLT? sí, se puede, pero el orden va a ser al revés. O sea, vos podés tener es KLTs que adentro tengan ULTs. Esa doble combinación y por lo tanto tenés la trifecta, digamos, la podés hacer. A ver si yo acá. Esta que vos estás diciendo es esta que está acá. La combinación C. ¿Se ve? ¿Dónde vos tenés? Acá teníamos, en la combinación A, teníamos un proceso con hilos. Esta es la mejor explicación. Este gráfico es clave. Con hilos tengo que ponerlo antes esto, de usuarios. ¿Se entiende esto? La división de hilos de usuario ocurre puramente en el espacio de usuario. El kernel no tiene idea. El kernel dice hay un proceso. ¿Sí? Con hilos a nivel kernel, ¿qué es lo que tenés? La división ocurre acá. Estos son los 3 KLTs. ¿Sí? Entonces tenés estos 3 flujos. Y con una operación combinada, ¿qué es lo que puedes tener? Bueno, puedes tener KLTs y después cada KLT tiene uno o varios hilos de usuario. ¿Sí? Esto, esta no es tan real, digamos, pero no importa. Digamos que cada KLT tendría sus propios hilos en realidad. Pero bueno, vale como idea, digamos. Así que sí se puede, pero un poco la mecánica sería así, ¿está bien? Porque lo que pasa en los sistemas operativos que tienen, si los sistemas operativos tienen KLTs, vos haces un proceso y por más que no quieras, cuando estás ejecutando ya tenés un KLT corriendo. Uno, por lo menos uno. ¿Está bien? Entonces, todo sistema operativo que implementa KLTs hace que los procesos tengan sí o sí un KLT inicial. Desde ahí vos podés hacer lo que quieras. Podés querer crear KLTs hermanos, o podés hacer que tu único KLT, imagínate que estuvieras parado acá o acá, cree muchos hilos de usuario, o crear un KLT hermano que crea muchos hilos de usuarios y vos también, entonces cada uno tiene sus hijitos acá. ¿Sí? ¿Se entendió? Si no, preguntame. Sí, sí. Gracias, profe. Esta es una estrategia que un sistema operativo que no se usa más, se llama Solaris, la usaba, después se dejó de usar y ahora volvió a usarse un poco en algunos sistemas no operativos, sino bases de datos. Algunas bases de datos los usan. Sistemas muy avanzados tipo Redis, eh, algunas bases de datos transaccionales, Informix, eh, eh, las usan. Bueno, entonces, Profe, una pregunta. sí. La administración de los hilos KLT de planificación, ¿quién los hace? El sistema operativo, ¿no?
Un segundo. Sí. Que me acabo de acordar que acá hay un gráfico que tendría que hacer. Voy a poner una nota acá. Y la hago el cuatrimestre que viene o ahora cuando hagamos un corte. Ahora sí, repetí una pregunta, disculpas. Decime. Sí, en un proceso que tiene hilos KLT, ¿quién Sí. planifica cuando se ejecuta un hilo, ¿no? De ahí, ¿el sistema operativo? ¿Quién planifica los estados? ¿O el kernel? Tenés dos estados, dos niveles de estados. Vos tenés, el kernel planifica los estados de cada proceso que está ejecutando, ¿sí? Asignándole los estados que el sistema operativo haya definido. Running, ready, lo que sea. Porque el sistema operativo va a ver a los procesos. Pero adentro de cada proceso, tenés otro universo ahí adentro, un microuniverso adentro, donde cada hilo tiene su propio estado también, que podrían no llamarse igual que los estados del proceso, ¿sí? En vez de run, tal vez se llama running, yo que sé, o executing. ¿Está bien? Entonces, vos podés tener el sistema operativo que dice el proceso 1 está running y dentro del proceso 1 haces el zoom y te das cuenta que en realidad lo que está pasando es que dentro del proceso 1 que está running, el KLTU, el ULT1 está running, pero en realidad estos dos están ready, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces tenés dos niveles de estados. El estado que maneja el sistema operativo asignado a los procesos, o KLTs, y si tenés ULTs, el estado que la biblioteca adentro le asigna a cada ULT del proceso. Porque cada proceso va a tener su propio ecosistema de ULTs. ¿Está bien? ¿Responde esto a la pregunta o no? Decime si no. Sí, después lo voy a escuchar de nuevo porque creo que ahí. Ahora, después del corte, yo les voy a pedir que hagan un poquito de práctica con hilos y vamos a ver si esto ayuda un poquitito a planificar esta parte que tiene su... Hay que hacer el clic hasta que uno termina de entender la diferencia, ¿no? Así que ahora, por ahí en la práctica que hacemos después del corte se clarifica un poco más y después volvemos a preguntar, en serio, no pasa nada. Bueno. Esto lo explico ahora a la vuelta, porque no quiero quemarlos más. Y si puedo hago el grafiquito, pero es un concepto importante. Y bueno, lo que preguntaban antes, ¿no? Existe como estrategia en algunos casos la idea de combinar KLTs con ULTs, ¿sí? Para tratar de obtener los beneficios de ambas estrategias, ¿sí? ¿Y cómo es esto? Y bueno, si yo tengo KLTs puedo tener multiprocesamiento, pero si dentro de un mismo KLT tengo muchos ULTs, tengo ahí un switching con bajo overhead, ¿sí? Entonces un poco combino por un lado y por el otro, ¿sí? Acá hay un ejemplo concreto. Hay una base de datos muy popular llamada Redis, que en las versiones de hace un par de años intenta implementar una especie de estrategia de KLTs y ULTs. Obviamente no le llaman de esta manera, porque estos términos son términos académicos, digamos. Pero leyendo lo que hacen, queda bien en claro de que están parados arriba de esto, digamos, ¿no? Como para conectarlo en la vida real, ¿no? O sea... ¿cómo era esto? Redis, esta es la base de datos, ¿no? Pero lo que yo estoy buscando es... ahí está. El desarrollador de Redis, que es un italiano, se llama Salvatore Sanfilippo, le llamó Multithreaded I.O. ¿Sí? Esta es la manera en la cual Redis implementa un poco esta estrategia de hilos de kernel, en algunos casos en particulares, ¿no? Acá hay una descripción, bla, 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 bueno, etcétera. Pero yo qué sé, por si les pinta un poquito conocer un poquitito esto, sobre todo porque esto te conecta bien con la vida real, ¿no? Con lo que uno se puede llegar a topar.
Les paso la nota por si les interesa. Bien. Ejemplo de código. ¿Cómo creo un hilo en Linux? Acá es donde yo iría a la VM, ¿no? Vamos a verlos. Total es un segundo. Yo estoy compartiendo acá. Iniciamos esto. Compartimos toda la pantalla. Voy a usar un ejemplito, como siempre, de los que tengo en el repo este de GitHub compartido, ¿sí? Nos vamos para acá. Acá era esto. No, ¿dónde era? Acá. Estamos acá. Agrandamos esto. Nos conectamos a nuestro amigo, la máquina virtual. ¿Y qué hacemos acá? Yo tengo ya cronado el ejemplo de teoría y acá tengo Process and Threads. Bien. Entonces, ¿se ve el código? Sí, ¿no? Cualquier cosa me avisan. Acá tenemos un ejemplo en Linux, ¿sí? De la vida real. ¿Cómo se crea un hilo en Linux? Llamando a esta función. thread-create. Esta es una syscall, una llamada al sistema, ¿sí? Lo cual ya nos dice que estos hilos que estoy creando son hilos de kernel, ¿sí? De Linux. Y fíjense que acá estoy creando un hilo, ¿no? Acá creo otro de vuelta, y después hago una cosa medio rara, que vamos a ver llamando a esta función pthread-join. Pero lo interesante acá de esto es que en los parámetros le mando, por un lado, una estructura que tengo que declarar acá arriba, pero acá está lo más relevante. Lo que le estoy pasando a esta función, que va a crear un hilo, es el nombre de otra función, en este caso llamada printDataAndWait, que el hilo va a ejecutar como su código principal. ¿Sí? ¿Está bien? Y si vamos acá abajo a buscar qué hace esta función, que yo la definí acá, bueno, no tiene mucha complejidad. Imprime su información, espera duerme 10 segundos y finaliza. ¿Sí? Y este printData lo único que hace es obtiene su propio PID, el PID del proceso. ¿Sí? Acuérdense, Process ID. Obtiene el par en Process ID. Y fíjense lo que hace acá. Esto es porque, no sé, Linux tiene una hackeada medio rara que hay que hacer, que no termino de entender. Pero acá yo estoy llamando a una función para obtener ¿qué cosa? getTID. ¿Qué es TID? Thread ID. ¿Sí? Como el hilo como una entidad independiente. ¿Sí? Obtengo todos estos valores y los imprimo en pantalla. ¿Está bien? Entonces, en mi código principal, prestemos un poco más de atención. Arranca el programa, ¿sí? ¿Y qué hace? Llama a la función fork. Nosotros lo vimos esto en la clase pasada, ¿no? O la anterior. Creo que lo vimos. ¿Sí? Acá creamos un proceso nuevo. No solo eso, sino que ese proceso nuevo es un clon del proceso original, tiene como el mismo código. ¿Sí? O sea que a partir de acá para abajo hay dos procesos que están ejecutando este mismo código. Y cada proceso, ¿qué es lo que hace? Bueno, si soy el proceso hijo, el nuevo, como proceso hijo, creo dos hilos como parte del proceso hijo. ¿Está bien? Si soy el proceso padre, no hago nada, imprimo mi información como padre y espero a que finalice el proceso hijo, cuyo PID tengo acá. Vamos a ver un poquito cómo se ve esto ejecutándolo. ¿Está bien? Conectamos acá.
Veamos el README. ¿Qué comando tengo que correr para... ¿Alguien me hizo alguna mención o algo? A ver. Mirá, yo cuando lo investigué, lo de P3 Self, no recuerdo haber visto esa función. No sabía si existía o no. Después la chusmeamos. A ver, pará. Porque me parece que lo que pasaba era que yo no sé si la intenté llamar y no funcionaba, o tal vez es relativamente nueva esta. A ver. No parece ser tan nueva. A ver. Después podemos probarla. Está bueno eso para saberlo. Thread self. Y acá está la documentación también. Ah, mirá vos. Mirá vos. Bueno, está bueno eso para saberlo. Más prolijo, digamos. Que hacer la otra locura. Bueno. Entonces lo que nos propone acá es compilar y después mostrarlos con... Me da el comando, che. Bueno, vamos a hacer un tree, digamos, un tree tradicional. Compilamos. ¿Qué pasa cuando compilo así nomás? Falla esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tipo me dice, che, ¿y esta función dónde está? ¿Sí? Porque ahora yo estoy queriendo usar funciones de una biblioteca que viene en el sistema operativo, que es la biblioteca de hilos de kernel de Linux. ¿Sí? Cuando yo uso otras funciones, como printf y otras, esas funciones también pertenecen a la biblioteca. Pero lo que se hace de manera convencional es que esa biblioteca se incluye automáticamente porque se asume de que todo el mundo la va a querer usar. ¿Sí? Pero acá no es así. Así que yo tengo que hacer un -pthread para linkear con esa biblioteca. ¿Ven? Y al haber hecho eso, ahora, voilà, tengo un binario acá. ¿Sí? Bien, ¿y acá qué vamos a hacer? Vamos a ver si este nos sirve para ver lo que queremos ver. Bueno, corremos. Acá vemos, acá abajo se ven, ¿sí? Mientras están durmiendo. Tenemos un proceso A.out que creó al proceso hijo, ¿se ve? Ahora acá justamente no estamos viendo los hilos, pero a pesar de que son de kernel, porque el comando este con el que le estoy corriendo no me los muestra. ¿Sí? Pero vamos a ver cómo verlos. E o L o F. A ver. Me gustó. Me caga esto porque no los veo de manera linda. Bueno, con esto los puedo ver. Fíjense acá. S-tree es otro comando para listar los procesos en forma de árbol. Acá se ve exactamente lo que está pasando. Todavía no finalizaron, no sé. El proceso principal creó un proceso hijo y ese proceso hijo tiene dos hilos. Acá yo sé que son hilos porque la convención de este comando es que me los muestra en corchetes, digamos. ¿No? Me dice, che, tenés dos de estos. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Sí? Y acá podemos ver los IDs de cada uno de ellos. ¿Sí? El parent process ID es el 2085, el PID del proceso A.out, el del medio, es 2086, y el thread ID de este es 2087, pero el de este otro era 2088, por ejemplo. ¿Está bien? Ah, y yo había hecho una cosa más acá, que no hemos visto, que es que yo agarré y modificaba una variable global. ¿No? ¿Cómo era eso? Teníamos acá, fíjense, una variable global porque está declarada fuera del main, ¿sí? Y hay un pequeño detalle, que es que cada hilo modifica la variable global, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos queriendo demostrar acá? Esa variable global arrancó con el valor 0, ¿sí?
y los dos hilos la modificaron. ¿Está bien? Los dos hilos y el proceso principal. ¿Eh? A ver si queda claro el valor final en el que quedó. Vamos a cambiar un poco el código para no esperar tanto tiempo. En este código que tengo, ¿con qué valor va que debería quedar? Por ahí ya lo vieron, pero la variable. Que arranca en 0 y es incrementada por los dos hilos, pero también es incrementada por uno de los procesos. ¿Alguien se anima? Digo, los dos hilos comparten la misma variable, ¿no? Veo poca colaboración, así que vamos a finalizar esto. Quedó en 3 la variable global. ¿Por qué? Fíjense lo que pasa por acá. Este proceso padre llamó a esta función modifica la variable. ¿Sí? Entonces la variable que está en 0 pasa a valer 1. ¿Sí? Y aparte, pero este es el proceso padre, en realidad. Por acá había un print data. Está bien. ¿Cuántos print data hay en total? 1, 2, y adentro de cada hilo hay una más, o sea, 3, 4. Sin embargo, la variable arrancó en 0, se incrementó 4 veces y quedó en 3. ¿Alguien entiende por qué? ¿Sí? El valor final de esa variable era 3. ¿Algún valiente o alguna valiente? No, nada. Porque ¿Cómo? Si miramos un poco el código nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? O sea, se llamó a la función printData 4 veces. ¿No? sí, porque el hilo que la modificó último, la imprimió antes No es que un el que la tema de había orden. modificado en tercer lugar. No es un tema de quién imprimió o modificó o terminó primero. No viene por ahí. O sea, no importa en qué orden o rapidez, siempre va a pasar lo mismo acá. Porque los dos procesos no comparten las variables globales y uno de los procesos que crea los dos hilos. Exactamente. Por lo tanto, compartiría el proceso y los dos hilos y el otro proceso quedaría con otras variables. Bien, bien. Vamos a marcar en el código lo que dijiste con mucha precisión. Cuando estamos en esta parte del if, estamos en el proceso padre, el primero. ¿Sí? Este hace print data y modifica la variable. Ahora, cuando estoy acá adentro, esto es otro proceso. ¿Por qué otro proceso? Porque es otro proceso resultante de llamar a la función fork. Y como los procesos, este proceso hijo, son entidades independientes y no comparten nada, ahora este proceso hijo tiene su propia copia de la variable global. No es la misma para los dos procesos, ¿está bien? Cada uno tiene una variable distinta, global, que arrancó con el valor 0. ¿Por qué? ¿Por qué todos arrancan con la variable 0? Porque cuando hago el fork, ¿qué valor tiene la variable en este momento? 0. Entonces, cuando se crea un proceso hijo, se copian las variables con los valores que tienen en ese momento, pero no se comparten, se copian como están en ese momento. Entonces, a partir de acá, tanto el proceso padre como el proceso hijo tienen cada uno su propia variable global, en cada caso inicializada con 0. Entonces, acá el tipo la modifica. Y este camino es el otro, donde la variable que vale 0 es modificada una vez por el proceso y después es modificada por los dos hilos. Acá sí, los 3 prints que hay acá ocurren sobre la misma variable. ¿Está bien?
este print ocurre sobre otra variable. ¿Se entendió? Punto para el parcial para el señor y todos los que lo pensaron también. Ahí serían tres, yo dije un proceso y los dos hilos, pero en ese caso serían 3 KLT. Sí, sí, correcto. Hay una cosa que Linux la esconde un poco, pero en la implementación interna, en realidad, acá ya hay un KLT corriendo que hace esto, y acá creaste dos más. O sea, acá adentro hay un primer KLT. Y este KLT creó a un hermano y acá creó a otro. ¿Sí? Lo que pasa es que Linux es como que ese primer KLT lo maneja especial y es como si fuera el proceso, pero en realidad adentro es un primer KLT. ¿Sí? De hecho, acá, en el proceso padre, es el mismo tipo de implementación, escondido, pero el mismo tipo de implementación. Ya tenés un KLT acá corriendo, el principal, digamos. Y nada más. ¿Tá? Porque esto está comentado, esto no hace nada, digamos. ¿Sí? Así que está bien, es correcto decir que en realidad hay tres. Pero fíjate que incluso habiendo tres, como Linux lo esconde un poco, pero acuérdate, en el diseño interno es así, ¿eh? Y yo lo explico así aparte porque ayuda a entenderlo mejor. Linux lo esconde, entonces, ¿qué es lo que terminás viendo cuando ejecutas el comando? Vos terminás viendo que hay un proceso que creó dos hilos, porque te lo esconden, pero en realidad este es un hilo más, en realidad. ¿Sí? Eso, o sea, a lo mejor todo esto es un único proceso, ¿sí? Que tiene dos hilos y este que era el primero acá adentro, que ponele que está. Y todos parte del mismo proceso. ¿Está bien? ¿Y por qué esto es así realmente? Porque si yo busco el process ID de toda esta entidad y le hago un kill y lo mato, se mueren todos los hilos, estos dos y este de acá también, veo. ¿Está bien? Completo. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna otra duda que se quedó por ahí en el tintero? Profe, en este ejemplo, ¿los hilos manejan entonces variables por valor? Todos los hilos del mismo proceso, por ejemplo acá, el hilo principal y estos dos que creamos, comparten la misma variable. Así que, más que por valor, la comparten por referencia, porque todos referencian al mismo lugar exactamente de memoria. ¿Sí? Adentro de acá, cada hilo que haga una modificación de la variable global está modificando exactamente la misma variable, así que la comparten por referencia, yo te diría. ¿Sí? La copia por valor ocurre acá. ¿Está bien? Cuando un proceso creó a un proceso hijo, entonces se copió la variable generando una nueva en el proceso hijo. Entonces hay dos variables, cada uno tiene la suya. ¿Sí? Pero entre hilos, yo diría que es, si bien el término valor o referencia tiene más sentido cuando vos mandás un parámetro, pero tratando de ayornar un poco lo que me decís, yo diría que comparten los recursos por referencia, digamos, y no por valor. ¿Está bien? Porque si no sería como que cada uno tiene un valor propio distinto. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vale la pena resaltar? Ambos hilos ejecutan la misma función. En este caso se llama print data and wait. ¿Y esa función a quién pertenece? No pertenece ni a este hilo ni a este hilo. Pertenece al proceso completo. A todo este proceso. ¿Está bien? Bueno, bien. Estas variables que hay acá son variables locales a la función. Por lo tanto, se guardan en el stack. Y teniendo hilos, ¿qué es lo que pasa? Cada hilo va a tener su propia copia de estas variables, porque estas variables están en el stack de cada hilo. ¿Está bien? Esto no es global. ¿Está bien? Es local. Perdón, esto está acá, ¿no? Esta sí era global, esta de acá. Bueno. Bien. Entonces, esto vamos a cerrar acá esta parte. Vimos la creación.
vimos el ejemplo de la conversación técnica, hacemos un cortecito de media hora. No va a ser tan corta la clase, pero vale la pena para que se entienda esto. Y a la vuelta vemos kernel monolítico y hacemos un poquito de práctica de hilos. Y no me tengo que olvidar, si me olvido, ustedes me tienen que hacer acordar, les tengo que explicar esto. ¿Ven? Esto de jacketing. ¿Ven? Así que dejamos de grabar. Chau, chau, adiós.